Estimado tribunal, estamos ante un caso complejo donde la violencia escaló rápidamente, derivando en la lamentable muerte de Pedro Cázares López. Sin embargo, es crucial destacar que mi cliente, el señor Pablo Velázquez, no actuó con la intención de matar a nadie. Los hechos demostrarán que su participación es circunstancial en los eventos y fue una reacción espontánea ante la violencia desatada en el lugar. El 10 de octubre de 2020, Pablo acudió a la escena por casualidad, encontrándose en medio de una confrontación en la que sus vecinos y amigos ya estaban siendo agredidos. No fue él quien inició el ataque, ni tuvo la intención premeditada de causar daño. El ambiente era caótico, lleno de amenazas y agresiones previas por parte de José y Pedro Cázares López. Además, es necesario subrayar que el acto final que condujo a la tragedia no fue obra de Pablo en solitario. Asimismo, señalo, señor juez, que Pablo fue la única persona que se encontró en la escena del crimen. Los demás involucrados ya se habían retirado. Asimismo, presentaremos pruebas y testigos que demostrarán que Pablo actuó en defensa propia, buscando protegerse y proteger a sus amigos de una agresión física. Por lo tanto, solicitaremos al tribunal que considere estos factores en un juicio justo basado en la totalidad de los hechos. Asimismo, hago consciente de mis pruebas en la audiencia de juicio oral. En base a la narración de los hechos, las pruebas que yo podría presentar como defensora del señor Pablo Velázquez incluyen, primero, los testimonios de testigos presenciales. Estos testigos pueden ser vecinos o transeúntes que presenciaron el conflicto y pueden declarar que el altercado comenzó con provocaciones de José y Pedro Cázares López y que la intervención de Pablo fue una reacción ante la violencia que había en este lugar. Posteriormente presentaría pruebas de peritajes forenses. En estos reportes médicos podrían evidenciar que las heridas letales de Pedro Cázares no fueron exclusivamente el resultado de las acciones de Pablo, sino que el caos y la intervención de varias personas jugaron un papel importante en esta tragedia. Asimismo, solicitaría pruebas de videograbación o pruebas fotográficas en caso de existir y pueden mostrar la secuencia de eventos de manera más objetiva, permitiendo a este tribunal observar el desarrollo del conflicto y cómo Pablo no fue el iniciador de la violencia ni fue el perpetrador del ataque al señor Cázares López. También solicitaría el reporte policial. Los oficiales que llegaron al lugar y detuvieron a Pedro pueden confirmar el estado de la situación en el momento de la intervención y si hubo señales de que el acusado fue responsable directo de las lesiones fatales o no. Asimismo, señor juez, hago hincapié en mis preguntas a los testigos. Las voy a dividir en dos secciones. La primera sección es a los testigos de la fiscalía y estas son las siguientes. ¿Usted puede confirmar con certeza quién de los involucrados fue el causante de las heridas fatales de Pedro Cázares? La segunda pregunta sería, ¿obtuvo una visión clara de cómo comenzaron los altercados? ¿Puede afirmar que Pablo Velázquez fue el agresor inicial? La siguiente pregunta, ¿observó si había alguna agresión previa hacia Pablo o Armando Jiménez por parte de José y Pedro Cázares López? La siguiente pregunta sería, ¿reconoció que existía una situación de agresión múltiple en la que Pablo Velázquez no estaba actuando en solitario? La siguiente pregunta sería, ¿notó algún comportamiento de autodefensa por parte de Pablo Velázquez durante el altercado? Ahora bien,
indico las preguntas que yo les realizaría a los testigos que yo como defensa probaría en este juicio. La primera sería, ¿puede describir cómo inició la confrontación y en qué momento Pablo Velázquez se vio involucrado? La siguiente sería, ¿en algún momento Pablo Velázquez mostró intención de asesinar a Pedro Cázares López? La siguiente pregunta sería, ¿fue Pablo Velázquez el único que participó en el enfrentamiento físico? ¿Cómo reaccionó cuando la situación se volvió violenta? Y la última pregunta a los testigos de la defensa sería, ¿observó si Miguel Hernández o Pastor Pérez fueron los responsables de desatar la violencia que afectó al señor Armando Jiménez? Estas preguntas sin duda buscan poner en duda la teoría de la fiscalía y establecer que Pablo no fue el autor directo de la muerte del señor Pedro Cázares. Asimismo, procedo a dar mis conclusiones sobre los alegatos de clausura y el interrogatorio a los testigos. El alegato de clausura es la oportunidad que tenemos para reforzar los puntos claves de la defensa, destacando cualquier duda razonable que haya surgido sobre la culpabilidad de Pablo Velázquez. En este caso, debemos de subrayar la ausencia de pruebas concluyentes que demuestren que Pablo fue el causante directo de la muerte de Pedro Cázares. Además, debo de enfatizar que la intervención de otras personas en la pelea y la autodefensa juegan un rol crucial en la narrativa de estos hechos. También, en cuanto a los testigos, las preguntas las debemos de centrar en obtener detalles específicos que refuercen la teoría de la defensa de Pablo. Asimismo, buscamos establecer un contexto en el que el acusado actuó en defensa propia hacia sus amigos y vecinos y que su intención jamás fue causar la muerte de Pedro Cázares. Por último, establezco mi fundamento legal, el cual es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las reglas que rigen nuestro sistema de juicio oral desde la presentación de los alegatos hasta la admisión y valoración de las pruebas. En particular, hago énfasis en los artículos 359 y 378 a 384 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son claves estos para estructurar el proceso de alegatos de apertura, clausura y la presentación de pruebas en un juicio oral. También hago hincapié en el principio de presunción de inocencia, el cual está tutelado en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que será una piedra angular sin duda en la defensa, ya que obliga a la Fiscalía demuestre la culpabilidad de Pablo más allá de toda duda razonable. Además, invoco lo contenido en el artículo 20 constitucional, que garantiza los derechos de la defensa en todo momento, incluyendo la posibilidad de presentar pruebas a favor del acusado. Sería todo por mi parte. Mi nombre es Gabriela Guzmán Arredondo. Soy alumna de la Universidad Tec Milenio de octavo tetramestre de la licenciatura de Derecho y este fue un pequeño esbozo para mi materia de litigios penales y laborales. Gracias y buenas noches.